Ok, hemos estado hablando ya hace un rato sobre hipertensión arterial. Ya vimos lo prevalente que es, lo importante que es y que finalmente es un tema del cual todos los médicos que hacen, tanto médicos especialistas como médicos que hacen atención primaria, deben saber cómo abordar y cómo manejar al paciente hipertenso cuando se presenta en la clínica. Estos son no hay ningún conflicto de interés con respecto a la conferencia. Lo que vamos a tratar hoy, vamos a tratar de enfocarlo en estos 5 puntos. Algunas cosas las vamos a ver muy rápidas porque ya fueron mencionadas en detalle sobre el estudio Sprint por Fernando. Sabemos que la hipertensión arterial, tener la presión alta mata. Eso es una cosa que sabemos hace mucho tiempo. Epidemiológicamente se ha calculado que un incremento de 20 milímetros de mercurio de sistólica y 10 milímetros de mercurio de diastólica duplica el riesgo de que una persona muera por complicaciones cardiovasculares. De hecho, cuando la presión sube de 120/80 a 180/110, van a aumentar 8 veces la probabilidad de que la persona muera de una complicación cardiovascular. Asimismo, la prevalencia de la hipertensión arterial, estos son números de Europa, estamos hablando que más o menos 81 millones de personas pueden ser hipertensos en Europa, pero lo importante aquí es que el 78% de esos pacientes tienen el diagnóstico hecho, el 68% están tratados, el 38% no está controlado y únicamente el 9% tiene una hipertensión resistente. Entonces hay un porcentaje muy significativo de pacientes que son hipertensos y que posiblemente estén tratados, pero no están adecuadamente controlados. Lo cual a veces, si lo venimos a analizar, es realmente nuestra culpa, porque nosotros somos los responsables de hacer que los pacientes estén mejor controlados. En el año 2012 hubo una reunión de expertos de hipertensión para tratar de determinar, entre otras cosas, cuál era el nivel óptimo de presión arterial, cuál era la cifra ideal de presión arterial. Estuvieron todo un día conversando, más de 8 horas, discutiendo estudios, discutiendo opiniones, etcétera. Llegaron a la conclusión de que nadie tiene la menor idea de cuál es la presión arterial ideal. Esto fue lo que ellos publicaron en ese momento, no tienen idea. Calculan que pudiera ser algo así como 132/78, lo cual va en contra de lo que dice el Sprint, pero bueno, ya ahora hablamos del Sprint. Y 132/78 no significa nada porque no tenemos una manera clínica de hacer que los pacientes tengan 132/78. Entonces tenemos que seguir trabajando con márgenes. Lo que sí fue la conclusión que ellos sacaron fue que la única manera de reducir los eventos cardiovasculares y las complicaciones cardiovasculares asociadas a la hipertensión es que los médicos primarios manejen adecuadamente la hipertensión. La solución no es que el internista, el nefrólogo, el endocrinólogo y el cardiólogo manejen de la forma correcta la hipertensión, porque los pacientes que llegan a ellos es un porcentaje muy pequeño, y los que llegan muchas veces ya tienen daño a órgano blanco, ya tienen otro tipo de complicaciones y su control es mucho más difícil. De ahí la importancia de convencer al médico primario de que el tema de la hipertensión arterial es serio, es un gran problema de salud pública y que tiene que ser manejado de la forma correcta. En cuanto a las guías vigentes en este momento para el manejo del paciente hipertenso, vamos a ver solamente 2 aspectos generales de las guías. Esta es una gráfica de lo que fue la mortalidad por eventos vasculares cerebrales de 1972 a 1994, de 1994 en adelante se ha mantenido más o menos estable, pero lo que pasó en 1972 que produjo una reducción tan marcada de eventos vasculares cerebrales y de enfermedad coronaria, que la gráfica se parece mucho, es sencillamente que se comenzaron a publicar las guías del JNC. Fue el JNC1 que le enseñó a los médicos de atención primaria, o que guió a los médicos de hipertensión primaria sobre cómo evaluar, cómo diagnosticar, cómo manejar y cómo seguir al paciente hipertenso. Y este fue el impacto que se obtuvo, una reducción de casi el 70% de los eventos cardiovasculares que ocurrían al momento en que comenzó a publicarse estas guías. Y esto demuestra para lo útiles que son. No debemos olvidar cuando hablamos de guías que no están escritas en piedra. Hay cosas escritas en piedra que no mucha gente les hace caso, como esas que están ahí en la foto, pero
Lo que buscan es orientar para el diagnóstico y el manejo de la hipertensión. No son una cosa que tiene que ser seguida obligatoriamente, es una orientación. Tercero, están diseñadas para medicina primaria, no para el manejo del paciente muy complicado. Se usan para establecer normas de salud pública y en algunos países puede también servir como guía para establecer responsabilidades médicas cuando las cosas no se hacen de la forma correcta, y tienen implicaciones económicas muy importantes. Si la implicación económica tiene mucho que ver en lo que se publica, y probablemente en la parte de discusión podamos hablar un poquito de eso en relación con el estudio Sprint y con algunos otros estudios que se han publicado anteriormente. Entonces, las guías vigentes hoy son estas, son NICE, que se publicaron en 2011, que son de Inglaterra, del Instituto de Excelencia Clínica de Gran Bretaña, las guías europeas, las guías del American College y el American Heart, que fueron más que nada como un pantallazo de lo que posteriormente se va a publicar como las guías oficiales. Las guías que publicaron o la publicación que hicieron los investigadores del JNS8 en el año 2013 y las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Sociedad Americana de Hipertensión que se publicaron en enero del 2014. ¿Qué dicen todas esas guías? NICE, no vamos a entrar en gran detalle. NICE, lo más importante tal vez sea que ellos hacen una clara división. Pacientes mayores de 55 años o de raza negra deben iniciar su manejo con calcio antagonistas. El resto de los pacientes menores de 55 años y que no sean de raza negra, deben iniciar con bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Si no llegan a la meta, se asocian. Si no llegan a la meta, se agrega un diurético tiacídico. Si no llegan a la meta, se refiere. O se agregan medicamentos de los que se consideran de tercera línea. Eso dice NICE. Las guías europeas, las que ya mencionó Fernando, hacen su enfoque tradicional. Ellos ya han hecho varias publicaciones de las guías europeas donde toman en cuenta el riesgo global del paciente. En base a los niveles de presión del paciente y al número de factores de riesgo que tenga el paciente en un momento dado, se va a comenzar a tratar al paciente hipertenso con cambios en el estilo de vida y agregando medicamentos para tratar de llegar a las metas de tratamiento que ellos establecen como 140-90, menos de 140-90. El algoritmo de ellos, que no hablan de agentes particularmente, el algoritmo de ellos se refiere según el riesgo y el nivel de presión arterial, comenzar con 1 o con 2 agentes e ir incrementando la dosis, bien de un solo agente hasta la dosis máxima para después agregar un segundo agente, o cuando no se llegó a la meta con un primer agente, agregar un segundo y después subir las dosis. Ellos aceptan cualquiera de las dos estrategias como válidas y asimismo hasta llegar a las dosis topes y, de ser necesario, referir al paciente al especialista. Estas son el cuadro de combinaciones que ellos hacen en las líneas verdes, las combinaciones que ellos favorecen, y en esta línea roja, la única que ellos dicen que no se debe usar, que es la combinación de inhibidores de ECA con ARA2, con bloqueadores de receptores de angiotensina. Esa es la única que no se recomienda en los pacientes, a pesar de que, como hablamos de los pacientes complicados, en ocasiones los nefrólogos usan este tipo de combinaciones, pero en pacientes muy, muy bien seleccionados con daño renal. Después viene el JNS8, que más o menos le hace al concepto de guías lo que ven en la fotografía. O sea, el JNS8 revolucionó todo, cambió todo. Ahí hay toda una historia de la cual podemos hablar después si quieren. Ahí hay todo un medio chisme de que se estaba trabajando y decidieron que ellos ya no iban a publicar, y entonces dijeron, bueno, pues lo publicamos de todas maneras, y hubo toda esta discusión alrededor. Pero lo que ellos dicen es, que es tal vez la gran diferencia, es que ellos hacen una diferenciación en la meta de presión arterial en pacientes mayores de 60 años. Ellos dicen que los mayores de 60 años deben tener la presión menor de 150-90 y que los menores de 60 años deben tener menos de 140-90 y que los pacientes que tienen enfermedad renal, cardiorrenal o tienen diabetes deben tener menos de 140-90. Eso es lo que ellos recomiendan en los investigadores del JNS8,
Otra cosa un poco diferente es que ellos dicen que los pacientes de raza negra deben tener como primera opción calcio antagonistas o diuréticos tiacídicos. Los pacientes que no sean de raza negra pueden iniciar con tiacídicos, con IECAS, con ARA2 o con calcio antagonistas. Esa es la recomendación. Y los pacientes de alto riesgo simplemente se baja la meta a 140/90 y todo lo demás queda igual. Ellos establecen las 3 estrategias de tratamiento que son similares a las europeas, donde dicen que si con una droga no llega, o sea, son válidas las 3, si con una droga no llega a la meta, se sube la dosis al máximo, si no llega a la meta, se agrega una segunda droga y entonces se sube al máximo. La otra es, comienzo con una droga, si no llego a la meta, agrego una segunda droga y después voy a subir las 2 hasta la dosis máxima. Y la tercera es que puedo iniciar con 2 drogas directamente, principalmente pacientes que tienen la presión un poco más alta, y si no llego a la meta, entonces subo la dosis al máximo. Y voy a llegar hasta tener la dosis máxima de 3 drogas, un bloqueador del sistema renina-angiotensina, un calcio antagonista y un diurético. Y en ese momento ellos hablan de referir al paciente. La guía del American Heart y American College, que como les digo fue únicamente un pantallazo que se dio en el Congreso cuando se publicaron todas sus guías, hablaban de 140/90 como meta, pero no se metieron en gran detalle porque ellos fueron asignados por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para hacer lo que iba a hacer el JNS8. Entonces ellos están trabajando en el diseño de esas guías para tratar de llegar a tener una conclusión y poder hacer recomendaciones específicas. Y las de la Sociedad Internacional y Americana de Hipertensión, ellos también trabajan con números de 140/90 como la guía y tratando de llevar a los pacientes diabéticos un poco más abajo con un esquema muy parecido a los que ya mencionamos. Entonces, ¿en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo? Y la mejor manera de ver eso es haciendo un cuadro. O sea, vemos un cuadro donde comparamos todas las guías. El JNS8 o los señores estos del JNS8 dentro de su disgusto están en otro color porque tienen una serie de cosas diferentes y realmente las diferencias principales son que todos están de acuerdo en que hay que tener la presión por debajo de 140/90, esa es la meta, menos el JNS8 que en mayores de 60 años recomienda 150/90. Eso en cuanto a la meta. En los pacientes de raza negra, todos están de acuerdo con los calcio antagonistas y todos están de acuerdo con los diuréticos, excepto el NICE, que la pone como de una línea posterior. El NICE recomienda los calcio antagonistas. En pacientes jóvenes o de raza negra, la inhibición del sistema renina-angiotensina están todos de acuerdo. El American Heart pone como primera opción las tiacidas, pudiendo agregar lo otro, y ahí hay un tema económico de por medio. El JNS8 dice que cualquiera de los 4 grupos, y la Sociedad Internacional de Hipertensión habla también del bloqueo del sistema renina-angiotensina. Las metas, ya las dijimos, 140/90 es donde se hace el diagnóstico y la meta del tratamiento. Y en los diabéticos y nefrópatas, todo el mundo está de acuerdo que hay que tratar de bajar la presión lo más posible. JNS8 habla de 140/90, los otros mencionan del beneficio de tratar de llevar al paciente a 130/80, que fue lo que tradicionalmente se manejó en los pacientes hipertensos. Entonces, hay 2 estudios que vale la pena mencionar aquí dentro de todo este análisis que fueron publicados posterior a las guías, pero aportan a la discusión de las guías. El sprint, voy a ir muy rápido porque ya Fernando hizo una descripción muy específica y mi conclusión del sprint es exactamente la misma conclusión que tiene Fernando. El sprint tiene demasiados cabos sueltos como para que eso sea lo que va a dirigir el manejo del paciente hipertenso en el futuro. El grupo de tratamiento intensivo obtuvo presiones más bajas con una media de 121, ni siquiera llegaron al 120, o sea, ligeramente por arriba del 120 contra 136 en quienes tenían que tener menos de 140, y esta gente encuentra una gran
el milagro de la gran disminución en eventos cardiovasculares fuertes en el punto final primario asociado a esta estrategia de menos de 120/80, o realmente menos de 120 de sistólica, que era el objetivo del estudio. Dos puntos que a mí me llaman la atención. El primero es que desde que sabemos algo de hipertensión, sabemos que el gran beneficio del manejo de la hipertensión es reducir eventos vasculares cerebrales. Y en un estudio con una conclusión tan categórica como el SPRINT, resulta que no hay diferencia en el número de eventos vasculares cerebrales. Y eso es como que eso es cojear demasiado, o sea, eso es algo que está muy difícil tratar de encontrarle una explicación, eso por un lado. Y por el otro, lo que ya se mencionó, que únicamente un porcentaje mínimo de los hipertensos en Estados Unidos caen dentro del SPRINT. Entonces, pretender que el SPRINT cambie nuestra forma de ver la hipertensión, cuando únicamente va a representar un porcentaje pequeñito del total de pacientes hipertensos, no tiene mucho sentido. El otro estudio es el estudio HOPE 3. Voy a hablar de él ahora y voy a mencionarlo mañana también cuando hablemos de riesgo cardiovascular. El estudio HOPE es muy interesante. Es un estudio donde son pacientes sin enfermedad coronaria, son pacientes de los que nos llegan todos los días a la clínica, sin enfermedad coronaria conocida y con un factor de riesgo que podía ser fumar, HDL menos de 50, glucosa normal, disfunción renal leve o historia familiar de enfermedad cardiovascular. Estos son prácticamente cualquier paciente de los que nos llegan a la clínica. Hacen un modelo factorial donde por un lado les dan candesartán y diurético versus placebo a la mitad de los pacientes, pero ya a ese mismo grupo también lo dividen por la mitad y le dan a la mitad 10 miligramos de rosuvastatina versus placebo. Y lo que hacen es que no hacen tantas determinaciones intermedias y tanto seguimiento de los números. Ellos lo que tratan principalmente es de ver cuál es el impacto que tienen estas estrategias prácticamente de prevención primaria en pacientes con un factor de riesgo en cuanto a los eventos cardiovasculares que van a tener los pacientes después. Obviamente los pacientes que reciben candesartán con hidroclorotiazida logran presiones arteriales más bajas que los pacientes que reciben el placebo, pero lo interesante es que no hay diferencia en los eventos cardiovasculares de estos grupos. Y estamos hablando de un estudio que tiene la módica suma de 12,000 pacientes y no hay una diferencia bajándoles la presión a ese grupo de pacientes con esta combinación versus placebo. Sin embargo, cuando hacemos una subdivisión, lo que encontramos es que los pacientes que verdaderamente obtienen el beneficio, son estos pacientes. Los pacientes que tenían la presión sistólica por arriba de 143 al momento que entran al estudio. Conclusión, otro de estos descubrimientos del agua azucarada o del hilo negro, hemos descubierto que cuando se trata al paciente hipertenso con antihipertensivos, es bueno. O sea, si un cantante ganó un premio Nobel de literatura, quién sabe si nosotros nos ganemos uno de medicina por esto, o uno de la paz por esto, quién sabe. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que debemos sacar nosotros? ¿En qué se parecen las guías de hipertensión? Uno, que hay que tratar de... ¿En qué están de acuerdo todos? Hay que llegar a la meta, hay que tener la presión en menos de 140/90, en eso están de acuerdo todos. Mayores de 60 años, si les gustan las guías de los ofendidos del JNS8, menos de 150/90, pero en realidad 140/90. Pacientes de raza negra, iniciar con calcio antagonista o diurético tiazídico. Diabéticos y nefrópatas, bloquearles el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos aceptan las mismas estrategias de dosificación, incrementando dosis y agregando nuevos agentes hasta llegar a dosis tope. Uso temprano de combinaciones también es aceptado. No se deben combinar IECAS con ARA2. Los beta bloqueadores, si se fijan, no los hemos mencionado porque ahora son medicamentos de tercera línea. Y los nuevos estudios que tienen estos resultados son inconsistentes. Entonces, viene la gran pregunta.
¿cuál es la mejor guía para manejar la hipertensión arterial? Y yo esto lo pongo como hacemos nosotros cuando tenemos que escoger una novia. ¿Ok? Tenemos varios criterios. Podemos escoger una muy inteligente y quién sabe si en unos días muy poderosa también. Podemos escoger una con mucho dinero o podemos escoger a Sofía Vergara. No digan a quién van a escoger, ¿ok? Cualquiera de las tres. Pero lo que es un hecho es que no podemos escoger a una que tenga lo de las tres. Aparte que sería absolutamente insoportable, ¿no? Pero no podemos escoger a alguien que tenga todas las características. Entonces, ¿cuál es la mejor guía? Todas las guías. Lo importante es definir una guía, la que les guste, aprendérsela completa y aplicarla completa. Porque las guías son una serie de datos analizados y estudiados en conjunto para sacar conclusiones. Entonces, los latinoamericanos somos muy dados a decir, no, yo uso la guía europea con las metas de la americana y con los medicamentos de la inglesa. No. Si vamos a hacer o sea, si es Sofía Vergara, bueno, pues ni modo, no va a ser muy inteligente, tal vez no va a tener tanto dinero, tendrá sus beneficios. ¿Ok? Eso ya es una cosa que cada quien decidirá en base a sus preferencias. Ok, bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta antes de seguir. Sofía Vergara es la actriz mejor paga de Estados Unidos. ¿No es eso suficiente? No tiene la plata de Melinda Gates. Pero tiene las piernas que le sobran a Gates. Sí, sí, lo que pasa es que basado en tus tres principios, probablemente tiene suficiente plata para estar sana. Creo que tiene suficiente plata para escoger esa guía. Sí. Compartimos. Y yo no sé si es muy inteligente, pero con que no hable mucho. Sí, pero también es cierto que en este momento ni usted ni yo estamos para escoger ese tipo de guías. No. Exactamente. No. Eso lo dejamos a ustedes, a los que puedan. ¿Sabes qué es lo más grave? Es que creo que ella no nos escogería a nosotros como guía. No se adaptaría. Gracias. Muchas gracias. Y únicamente el 9% tiene una hipertensión resistente. Entonces hay un porcentaje muy significativo de pacientes que son hipertensos y que posiblemente estén tratados, pero no están adecuadamente controlados. Lo cual a veces, si lo venimos a analizar, es realmente nuestra culpa, porque nosotros somos los responsables de hacer que los pacientes estén mejor controlados. En el año 2012 hubo una reunión de expertos de hipertensión para tratar de determinar, entre otras cosas, cuál era el nivel óptimo de presión arterial, cuál era la cifra ideal de presión arterial. Estuvieron todo un día conversando, más de 8 horas, discutiendo estudios, discutiendo opiniones, etcétera. Llegaron a la conclusión de que nadie tiene la menor idea de cuál es la presión arterial ideal. Esto fue lo que ellos publicaron en ese momento, no tenemos hace mucho tiempo. Epidemiológicamente se ha calculado que un incremento de 20 milímetros de mercurio de sistólica y 10 milímetros de mercurio de diastólica duplica el riesgo de que una persona muera por complicaciones cardiovasculares. De hecho, cuando la presión sube de 120/80 a 180/110, van a aumentar 8 veces la probabilidad de que la persona muera de una complicación cardiovascular. Asimismo, la prevalencia de la hipertensión arterial, estos son números de Europa, estamos hablando que más o menos 81 millones de personas pueden ser hipertensos en Europa, pero lo importante aquí es que el 78% de esos pacientes tienen el diagnóstico hecho, el 68% están tratados, el 38% no está controlado. ¿Tienen idea? Calculan que pudiera ser algo así como 132/78, lo cual va en contra de lo que dice el sprint, pero bueno, ya ahora hablamos del sprint. Y 132/78 no significa nada porque no tenemos una manera clínica de hacer que los pacientes tengan 132/78. Entonces tenemos que seguir trabajando con márgenes. Lo que sí fue la conclusión que ellos sacaron fue que la única manera de reducir
los eventos cardiovasculares y las complicaciones cardiovasculares asociadas a la hipertensión es que los médicos primarios manejen adecuadamente la hipertensión. La solución no es que el internista, el nefrólogo, el endocrinólogo o el cardiólogo manejen de la forma correcta la hipertensión, porque los pacientes que llegan a ellos es un porcentaje muy pequeño, y los que llegan muchas veces ya tienen daño a órgano blanco, ya tienen otro tipo. Ok, hemos estado hablando ya hace un rato sobre hipertensión arterial. Ya vimos lo prevalente que es, lo importante que es y que finalmente es un tema del cual todos los médicos que hacen, tanto médicos especialistas como médicos que hacen atención primaria, deben saber cómo abordar y cómo manejar al paciente hipertenso cuando se presenta en la clínica. Estos son no hay ningún conflicto de interés con respecto a la conferencia. Lo que vamos a tratar hoy, vamos a tratar de enfocarlo en estos 5 puntos. Algunas cosas las vamos a ver muy rápidas porque ya fueron mencionadas en detalle sobre el estudio Sprint por Fernando. Sabemos que la hipertensión arterial, tener la presión alta mata. Eso es una cosa que sabe de complicaciones y su control es mucho más difícil. De ahí la importancia de convencer al médico primario de que el tema de la hipertensión arterial es serio, es un gran problema de salud pública y que tiene que ser manejado de la forma correcta. En cuanto a las guías vigentes en este momento para el manejo del paciente hipertenso, vamos a ver solamente 2 aspectos generales de las guías. Esta es una gráfica de lo que fue la mortalidad por eventos vasculares cerebrales de 1972 a 1994. De 1994 en adelante se ha mantenido más o menos estable, pero lo que pasó en 1972, que produjo una reducción tan marcada de eventos vasculares cerebrales y de enfermedad coronaria, que la gráfica se parece mucho, es sencillamente que se